Bienvenidos al podcast de cómo ganar dinero con Airbnb. Donde es hora de trabajar duro para que tú puedas disfrutar las ganancias después. A continuación, cada vez que se presenta, les llama Renta Emprendedores a su audiencia. Y ahora, demos la bienvenida a Alex Díaz. ¿Cómo están, amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más a este episodio donde vamos a analizar lo que están haciendo la industria de viajes, la industria de turismo en China y qué están haciendo para buscar una esperada recuperación, donde apenas ciertas ciudades que estaban en cuarentena han sido liberadas, han levantado, han quitado esta cuarentena. Es muy interesante que sigamos lo que está pasando en China en este momento, porque ellos fueron el primer foco o brote del coronavirus, y es muy importante ver cómo los jugadores en la industria de turismo, en la industria de viajes en China están saliendo de esta crisis del coronavirus y el enfoque que están tomando ellos. Este artículo que les voy a compartir está en una publicación en línea que sigo mucho, se llama Business Insider, businessinsider.com. Básicamente dice que las compañías, los jugadores en la industria de viajes de todo el mundo observan lo que está pasando y cómo se está recuperando China, para poder obtener una luz, una lección, un tip sobre cómo superar esta interrupción, este cierre comercial y esta magnitud. Dice, con la reapertura gradual de la economía en China, a medida que las crisis del coronavirus disminuyen, los viajeros chinos están comenzando a tomar medidas provisionales fuera de sus hogares para vacaciones cercanas. Esto quiere decir que apenas están empezando, duraron 2 meses en cuarentena, apenas están empezando a salir nuevamente y hay muchos temores, hay mucho, pues obviamente lo están haciendo parcialmente, lo están haciendo poco a poco, pero también tenemos que hablar, y muy pocas publicaciones, inclusive en medios sociales, muy poco se habla de el efecto psicológico que todo esto ha causado. Todo esto tenemos que poner en contexto que 2 meses, o sea, 60 días continuos, donde Netflix, por ejemplo, plataformas en línea, han reportado que el ciudadano promedio en China cuatriplicó el número de horas, o sea, en todo el día al estar en cuarentena, casi más de 6 horas diarias las pasaban enfrente de su televisor o en su celular viendo noticias y contenido acerca del coronavirus. Entonces es muy difícil tratar de salir, y las secuelas psicológicas es algo muy importante en el que nosotros como operadores en la industria de alquileres vacacionales, en la industria de turismo, tenemos que mitigar. Ese va a ser uno de los primeros obstáculos que tendremos que combatir una vez que esta cuarentena haya sido, se le haya quitado la restricción y empiece una vez más la movilidad de los ciudadanos. Continúa el artículo, dice, pero los jugadores de negocios de viajes en China son demasiado conscientes de que el retorno a la normalidad ante esta crisis aún no está en el horizonte. O sea, ellos saben que la recuperación va a ser lenta. En alguno de mis Facebook Lives les compartimos una gráfica que a mí me agrada mucho. Después de haber estado haciendo mucha investigación, les compartí. La pueden ver en YouTube, la pueden ver en Facebook también, en nuestros canales, de cómo poco a poco va a ir regresando, va a ir iniciando la recuperación a partir de mediados de junio. Los viajes de primera necesidad, viajes de negocio, se van a empezar a reactivar, y la recuperación va a ser poco a poco, de tal manera que para finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre
apenas vamos a empezar a ver la normalidad, ¿sí? Una vez más, en junio de este año, a mediados, apenas se van a reactivar los viajes de negocios. La gente va a empezar a salir poco a poco, va a seguirle teniendo miedo a los aeropuertos, va a seguir teniendo miedo a las aerolíneas, a los cruceros, y poco a poco se va a empezar a reactivar esto para llegar a una Navidad holgada, una Navidad con las bolsas semivacías, si no es que vacías, y poco a poco va a seguir recuperándose la economía hasta el segundo o tercer trimestre. Entonces, todo esto, lo que estamos viendo también en China, y voy a seguir compartiendo este artículo con ustedes en un segundo, es que la estrategia, tanto de mercadotecnia como comunicación, mail marketing, todo va a estar enfocado a los viajeros nacionales, los viajeros que van a venir en carro, que prefieren 1000 veces manejar a subirse a un avión. Continúo con el artículo. Dentro de China no es raro que los sitios turísticos y atracciones se reabran solo para cerrar un par de días después por temor a otra ola de infecciones. Esto ha pasado. Han abierto negocios, han abierto lugares públicos y después de 2-3 días vuelven a cerrarlos por temor a una nueva ola de infección. Los usuarios tienen que demostrar su estado de salud a través de una aplicación aprobada por el gobierno. Esto es algo también muy interesante, muy criticado también. Estuve leyendo todo este artículo, es otro artículo aparte, lo pueden encontrar en Business Insider. Para todos aquellos que quieran la dirección, por favor, mándenme mensaje. Ya me pueden conectar en Facebook o en YouTube o en Instagram también, así como en LinkedIn, para pasarles la liga. Es una liga muy interesante donde habla de cómo Alibaba, por medio de su aplicación de Alibaba Pay, está monitoreando y asigna colores o códigos a todos los ciudadanos de China por medio de sus móviles, de sus celulares, para poder subirse al metro, para poder entrar a restaurantes, para poder movilizarse dependiendo de el código y el color que esta aplicación demuestre. Es muy interesante cómo los gobiernos van a tener más control, los gobiernos van a tener más cuidado, y esto pues hay obviamente opiniones encontradas, ¿no? Hay mucha gente que denuncia este abuso de privacidad o esta violación de privacidad, porque el gobierno en China pues sabe mucho de sus ciudadanos. Continúo con el artículo. Mientras tanto, China ha suspendido temporalmente la entrada de la mayoría de los ciudadanos extranjeros. Ojo, entonces, si los gobiernos empiezan a cerrar, ya en muchos países están las fronteras cerradas, entonces solamente podemos voltearnos al viajero nacional, al viajero que va a llegar en carro. Esto en China están cerrando los viajes o la entrada a la mayoría de los ciudadanos extranjeros para protegerse contra una segunda ola de infecciones que viene del extranjero. Continúa. Los grandes grupos turísticos para viajes entrantes y salientes todavía están actualmente prohibidos por el gobierno central, mientras que los agentes de viajes tienen prohibido realizar viajes a través en la provincia. También habla de los operadores de viajes en China para que Business Insider ha estado hablando a algunos operadores de viajes en China para averiguar cómo se están ajustando a estas normas posterior al COVID-19 y cómo están sacando sus negocios adelante en la pandemia. Entonces es muy interesante ver cómo China está, con el tema del turismo, está volteando hacia adentro por las restricciones, ¿sí? Porque obviamente los flujos de turismo internacionales hacia China pues van a verse muy mermados. Yo pienso que China no va a recuperar su turismo internacional por lo menos año o año y medio. La gente que tenga que seguir trabajando o que tenga que viajar por negocios lo va a hacer por necesidad, pero turismo de placer en China sí se va a desplomar.
Afortunadamente ellos pues tienen la primera economía del mundo y van a seguir gastando, van a seguir buscando la forma de recuperar eso de alguna otra forma. Por eso tenemos que estar viendo qué es lo que están haciendo y aprender de ellos. Continúa el artículo. Dice, China, los mercados de origen del extranjero ahora se han secado. O sea, el flujo de viajeros internacionales está totalmente seco. Especialmente si se le ve como una fuente de ingresos. Dice, al menos por el momento, para los operadores de viajes entrantes en el país. En su lugar, varios de ellos están dirigiendo su atención al mercado de expatriados y residentes locales. ¿Sí? Dice, por ejemplo, están entrevistando aquí al fundador de Explore Beyond. Cree que la situación del virus avivará el interés de los residentes extranjeros por viajar al país, que de lo contrario se irían de vacaciones al extranjero, pero no pueden debido a las restricciones actuales de viaje o los requisitos de cuarentena. La mayoría de los extranjeros con los que he viajado poco en China, además de la visita obligada, por ejemplo, a la Gran Muralla o a los guerreros de terracota, decidirán viajar al sureste asiático porque es más barato y ofrecen un mejor servicio. Están hablando de, por ejemplo, de Camboya, de Tailandia, de Malasia, de Indonesia, que hoy, el día de la mañana, nos despertamos con la gran noticia de que uno de sus volcanes había entrado en erupción. Y bueno, pues deseamos que todo el mundo en Indonesia esté seguro y que no vaya a haber algún tsunami o algo que vaya a afectar más la economía de ellos. Entonces, esto es lo que estamos viendo en China. Estamos viendo cómo muchas de las empresas están optando por voltear hacia el turismo nacional, cómo incentivar inclusive también más actividades o experiencias fuera de los destinos urbanos. Es decir, y lo habíamos comentado desde el inicio del 2020, cómo las segundas ciudades, los segundos destinos, no los principales destinos con aeropuertos internacionales, sino destinos a 3 a 4 horas fuera de la ciudad, iban a tener mucho incremento de turismo, porque la gente o los turistas se ven o se sienten más seguros estando en la naturaleza. Entonces hay un mercado interno en cada uno de nuestros países donde podemos explotar claramente estos destinos secundarios, estos pueblos que están a 3, 4 horas, para realmente ofrecerle al viajero un lugar que se perciba como más natural y menos lleno de gente. Esto lo habíamos comentado en nuestros talleres, se sigue repitiendo hoy más que nunca. Estamos siguiendo publicaciones, estamos viendo cómo otros competidores, como otros colaboradores y colegas en otros países están volteando al mercado nacional, y tenemos que hacer lo mismo nosotros, ¿sí? Si estás en Ciudad de México, tienes que ofrecer tours, tienes que ofrecer escapadas a lugares a 1, 2 o 3 horas. De igual manera, si estás en Cancún, tienes que hacer eso. En Guadalajara va a tener que hacer eso. También Monterrey va a tener que hacer eso. Bogotá, todos los lugares, Sao Paulo, van a tener que buscar lugares a 3 o 4 horas para poder recomendar a sus huéspedes y pasen menos tiempo dentro de los destinos urbanos, porque lo menos que quieren sentirse es asfixiados, y lo que buscan realmente es la libertad después de haber estado 60 días o más en cuarentena. Amigos rentemprendedores, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar tu podcast Cómo ganar dinero con Airbnb. Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de YouTube Gana Dinero con Airbnb.